con el próximo panel, que va a durar unos 25 minutos. Este panel, bueno, I will read you what it's all about. The climate crisis is causing a disproportionate amount of environmental degradation in Latin American countries amongst the people who did the least to cause the climate crisis. This is a serious threat for everyone, but especially for rural communities at the forefront of the crisis, one that has caused many individuals to abandon their land, their culture, and their families. And this group collectively, of course, form the climate migrants that we're seeing so much coming to or attempting to come to the U.S. For this climate mitigation panel, we have actually 5 panelists this afternoon. It's going to be led by the Executive Director of Sachamama, Carlos Segarra, also from Alianza Americas, their Associate Director of Programs, Elena Olea, from Episcopal Church Christ the King, the Rector, Reverend Jose Rodriguez. Betilde Muñoz is here from the OEA, the Organización de Estados Americanos. He is the Director for the Development of Social Inclusion. And also Ms. Serrano, who I believe is a businesswoman from Puerto Rico. But that was a last-minute addition, and I don't have the full details on her. So my apologies, but we will bring up Carlos, Elena, Reverend Rodriguez, Betilde Muñoz, and Ms. Serrano. On the stage, please. Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bien, bueno, qué bien. Bueno, mi nombre es Carlos Segarra, yo soy parte de Sachamama, una organización ambiental y de clima que trabaja en la intersección de las comunicaciones, el liderazgo latino y la acción climática. En esta oportunidad tengo la gran responsabilidad de facilitar una conversación de expertos y líderes de verdad en esta temática de la migración climática, donde desde diferentes espacios ellos vienen y han participado y han colaborado en esfuerzos durante mucho tiempo de cómo hablar de estos temas, cómo conectar estos temas para que las comunidades y los gobiernos, los diferentes sectores de las sociedades entiendan que esto es una realidad y que el calentamiento global está impactando negativamente a las comunidades más vulnerables y está aumentando la migración dentro de estas comunidades. El día de hoy tengo la gran fortuna de compartir el espacio acá me voy a referir a mi chit-chat, con Elena Olea, que es abogada de derechos humanos y es directora asociada de programas de Alianza Américas. Alianza Américas es una organización que trabaja para apoyar el bienestar de las comunidades migrantes en los Estados Unidos y en el continente americano. Estamos con el padre, el reverendo José Rodríguez, que es el líder de la Iglesia Episcopal Cristo Rey acá en Orlando. Es un académico que tiene muchísima experiencia en clima y migración y quien ha apoyado específicamente a la comunidad puertorriqueña después del huracán María en el 2017. Nos acompaña también Betilde Muñoz, que es la directora del Departamento de Inclusión Social en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, y ella desde allí lidera el trabajo de inclusión de comunidades vulnerables y también aboga pues, por los derechos humanos. Y por último, estamos con Yarinet Serrano, que ella es una emprendedora puertorriqueña aquí en Orlando, quien también fue o ha sido desplazada por el huracán María en Puerto Rico. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy. Y quiero empezar con... Sí, claro que sí. Bravo. Para poner un poco de contexto a esta conversación, en la actualidad nosotros sabemos que el calentamiento global está impactando a las comunidades en todo nuestro planeta. Lo vemos especialmente las más vulnerables y está impactando la migración de comunidades en nuestro planeta. Y esto lo vemos en todos los diferentes continentes, lo vemos en África cuando ellos están lidiando con estas grandes sequías, lo vemos en
en el Medio Oriente con estas inundaciones pues históricas, pero también lo vemos acá en nuestro continente, en nuestros países centroamericanos que también lidian con sequías, como es el corredor seco en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, o también en nuestros países caribeños, donde cada vez se están afectando más por estos eventos extremos que a lo largo del tiempo van aumentando en intensidad y en frecuencia debido al calentamiento global. Y aunque los gobiernos saben de esta realidad, no se está haciendo lo suficiente, los países no están haciendo lo suficiente para planificar para esta crisis. Y un común denominador que nosotros encontramos, independientemente del lugar donde se encuentran estas comunidades, es que las comunidades que están siendo más impactadas son las comunidades que tienen menos recursos. De realidad, entonces con este marco quiero empezar esta conversación y quiero empezar contigo, Yarinet, que nos cuentes un poquito qué fue lo más difícil para ti al tener que abandonar la isla y venir acá a los Estados Unidos. Buenas tardes a todos. Estoy un poquito afónica, me disculpan. Honestamente, lo más difícil fue tener que dejar todo lo que uno tiene, dejar la familia, dejar tantas cosas atrás para poder entonces empezar de cero en otro lugar. Eso fue lo más difícil que se nos hizo, a mí y a mis hijos. Claro. Cuéntame, Betilde, ¿cuáles son algunos de los instrumentos internacionales que están a disposición ahora para ayudar a estas comunidades desplazadas? Bueno, por supuesto, a nivel internacional hay un reconocimiento amplio de que hay una intersección entre el cambio climático y la migración. Se ha reconocido en una serie de resoluciones y, digamos, instrumentos que hasta ahora han sido no vinculantes, no le imponen a los estados obligaciones, pero han habido algunos esfuerzos por generar una categoría de protección internacional y así llamarlo, migrantes climáticos o refugiados climáticos. A la fecha, un esfuerzo importante ha sido la aplicación de lo que se conoce como la Declaración de Cartagena, un documento en el que estados de América Latina reconocen de que hay otras razones más allá de persecución política o étnica para dar el reconocimiento de refugiado a personas que se mueven por los efectos de eventos climáticos extremos. La OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, también ha generado una definición de lo que es un migrante climático, ¿no? En estas condiciones que estoy hablando, y hay algunos esfuerzos a nivel nacional en países como Perú, en países como Honduras, donde se está empezando ya a establecer una categoría de migrante climático que permita dar protección a estas poblaciones. El problema principal es que hasta hoy en día no tenemos ese reconocimiento compartido por todos los países, ¿no? Es un esfuerzo y un trabajo que tenemos todavía que hacer e importan los esfuerzos para lograr esas protecciones porque solamente hablando un lenguaje común, entendiendo los conceptos de forma consensuada, vamos a poder diseñar políticas públicas y respuestas que efectivamente puedan dar protección a personas como Yari, que se vieron forzadas a irse del lugar que siempre conocieron porque un evento climático extremo y la falta de preparación para responder a este evento climático extremo les obligó a salir. Gracias, Betilde. Y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos en particular, Elena, ¿cuáles son algunas de las políticas que se pueden implementar para apoyar la migración de estas comunidades? Bueno, dentro de las poblaciones que se encuentran en Estados Unidos, yo creo que el desafío más importante pasa por el reconocimiento del desplazamiento interno forzado, por reconocer lo que le sucedió a Yari. Por eso es tan importante que ella esté aquí con nosotros. No hablamos del desplazamiento interno forzado, pero sabemos que hay lugares en que las personas perdieron su lugar de vivienda y tuvieron que irse a vivir a otro país. Esto ocurre, por supuesto, en Florida, en Luisiana, en los estados de la costa este, incluso en Texas, como resultado de los huracanes. Ya de eso estaban hablando el panel anterior.
Puerto Rico lo sufre particularmente por su condición de isla en el Caribe, que se ve azotada por estos desastres periódicamente, pero también lo vemos, por ejemplo, con los incendios en el Pacífico. Es importante entender que hay diversos eventos climáticos que tienen impacto y muchas veces las poblaciones se ven obligadas a salir. ¿Qué existe hoy en día? Alguna presión, sobre todo en las legislaturas, para obligar a las compañías de seguro a que reaseguren viviendas en lugares que son de alto riesgo. Esto particularmente lo hemos visto en California, pero esto no puede continuar a largo plazo. Ustedes que viven en Florida lo saben de manera directa. Y lo que hemos venido escuchando el día de hoy es también qué políticas, qué programas para generar mayor resiliencia en las viviendas y en las comunidades para que puedan responder a estos impactos climáticos. Y lo otro depende, por supuesto, de los recursos que tiene la Agencia para la Atención de las Emergencias, FEMA. Es fundamental lo que FEMA puede hacer. La pregunta es cuánto estamos haciendo para prevenir que esto ocurra. Correcto. Y padre, ¿y usted cómo ve desde su punto de vista, desde su espacio donde a través de esta iglesia usted ayuda en diferentes sectores a todas las comunidades? ¿Cuáles son algunos de los desafíos más grandes que enfrentan las comunidades cuando ellos migran a los Estados Unidos? Uno de los desafíos más grandes es el aprender, el entendimiento. Y sentándome aquí, hay un dato que no hemos hablado. Lo que pasó en Puerto Rico, Yarinet tuvo que venir aquí por una crisis climática, una catástrofe, pero ella no se pudo quedar en su isla por injusticia social, injusticia política, el yugo del colonialismo que ha prevenido que la isla se levante ella misma. Y también tenemos que ver la intersección de temas climáticos con temas políticos. Y creo que la gente no entendiendo lo que está pasando, lo que está sucediendo, causa desplazamiento, causa malentendimiento y causa que cuando la gente llegue aquí, después de María, 50% de la gente en Orlando no sabían que los puertorriqueños eran ciudadanos americanos. Eso estaba cubierto en las noticias. La gente y nos veían a nosotros como extranjeros y no vieron nuestro deber de cuidado social, de cuidado al extranjero. Y esa es otra cosa que también me impacta, porque nosotros, si vemos la historia humana, si leemos la Biblia, el movimiento de personas, la migración humana es antigua, pasa, siempre pasa. Se ve en la Biblia, se ve en la historia humana. Nosotros siempre estamos experienciando movimiento humano, pero cuando pasa no estamos preparados. Y después pretendemos que, pues, quédate en tu país. No, esto es parte de la realidad humana. Y en muchos aspectos, nosotros no querer vivir en la realidad humana causa mucho daño a la gente. Gracias, padre. Yarinet, vuelvo a ti. En el caso tuyo particular, ¿cuáles fueron algunos de los retos más difíciles para ti que tú tuviste que enfrentar cuando tú viniste a este país y empezaste ese proceso de adaptación? En algunas ocasiones las personas decían que estaba sobrepoblado y eso como que no me hacía sentir bien porque sentía que nosotros estábamos como extras aquí, pero veía también que eso no era impedimento. Pero lo más difícil fue que tuve que trabajar arduo al principio porque tenía 3 niños que mantener. Fue difícil porque el tiempo que tenía que compartir con ellos tenía que dedicarlo al trabajo. Para mí eso fue súper difícil. Y como siguiendo por esta línea de los retos que enfrentan las personas que tienen que emigrar acá a los Estados Unidos, también un poco lo que decía el padre de cómo estamos trabajando en nuestros países de orígenes para asegurarnos de que tenemos una infraestructura que logre mantener a estas poblaciones allí. Betilde, desde tu espacio, ¿cuáles son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer o cómo podemos preparar mejor a estas comunidades para que esto suceda? Bueno, definitivamente tengo que hacer eco de lo que dice el padre, de entender las dimensiones de pobreza y desigualdad que todavía existen en las Américas, en América Latina, que es el mandato de trabajo que yo tengo,
y cómo los eventos climáticos extremos, como en toda crisis, termina afectando mucho más predominantemente a estas personas. También se mencionó, creo que fue incluso como un denominador en muchos de los paneles que hemos visto el día de hoy. Pero pensando un poco a futuro, cosas muy concretas que podemos implementar. Número uno, la necesidad de conectar con las comunidades que están preparándose para este tipo de eventos climáticos extremos y hacerlas partes de las soluciones que se están diseñando, ¿no? Obviamente eso es un proceso y una responsabilidad última que está en los estados, ¿no? Porque hay un tema de compromisos internacionales de proteger los derechos de las personas, pero no se puede hacer imponiéndoselos a las comunidades, sino haciendo las partes del co-crear esas soluciones. Una cosa súper concreta que tú mencionabas muy bien, Carlos, es la necesidad de modificar las prioridades e invertir en la preparación para poder, y en este tema de resiliencia, aguantar el paso de estos eventos climáticos extremos que sabemos que van a continuar, obviamente todo lo que podamos hacer para prevenir, pero como sabemos que ocurre y como sabemos que la capacidad de una comunidad de reponerse tiene que ver con cómo se prepara, tenemos que poner también financiamiento, voluntad política, esfuerzos, energía en esa preparación. Te diría, en tercer lugar, que tenemos también que empezar a documentar las historias de migración que están vinculadas al cambio climático, como la de Yari. Muy poco, o sea, yo trabajo mucho estos temas de datos y de generación de datos, casi nunca tenemos datos que conecten la migración y el desplazamiento forzado con cambio climático, por tanto lo entendemos como algo que está un poco ahí en el background, pero no entendemos cómo directamente afecta la decisión de una persona de salir. Generar datos que confirmen esa relación es muy importante también para hacia el futuro. Y por supuesto, lo último que diría, que lo hablé un poco al principio, es el poder crear una categoría de protección internacional y una serie de compromisos de protección internacional para estas personas. Sí, totalmente, y también esto, la temática que se habla ahorita mucho a nivel internacional de cómo nosotros o cómo los países que están más desarrollados, que han tenido un rol mayor en la creación de este problema que lidiamos hoy en día, tienen una responsabilidad también invertir en estos países que están en vía de desarrollo para asegurarse que construyan la resiliencia y logren pues mantener a sus comunidades allá y no se vea como que es un problema de ellos, de estos países en vía de desarrollo, con los cuales ellos de pronto no tienen ningún tipo de relación cuando son uno de los principales responsables, ¿no? Elena, vuelvo a ti, el tema del TPS es un tema que yo en lo personal he escuchado muchísimo en cuanto a, no, esto puede ser una solución para apoyar a los migrantes climáticos cuando vienen a los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es Cuéntanos un poquito qué es el TPS y qué tan cierto es esto. Bueno, sí, el TPS es el estatus temporal protegido y es una medida que puede dictar el gobierno de Estados Unidos y que le ofrece a las personas la posibilidad de una nacionalidad, la posibilidad de permanecer durante ese periodo en Estados Unidos con la garantía de que no van a ser deportados y la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo. Es temporal. Inicialmente el TPS se ha otorgado para fenómenos climáticos. Uno de ellos es el huracán Mitch y ahí los que somos más viejos nos va a resonar el gran impacto que tuvo el huracán Mitch, sobre todo en Centroamérica. Fue devastador en Honduras, con unas cifras de muertos muy altas, que por suerte hoy en día tenemos un poquito más de preparación y el número de muertos es inferior. Sin embargo, ese huracán generó un gran desplazamiento. Muchas personas ya estaban en Estados Unidos y la lógica del TPS no es permitir que las personas ingresen a Estados Unidos, y quiero destacar eso, pero sí les permite permanecer. Y a veces para una familia tener familiares en Estados Unidos que pueden trabajar, que pueden enviar remesas de vuelta, es realmente la línea de salvación. No solo de los que están acá, sino de todos los demás que se quedaron en el país de origen. Y es así como se ha prolongado el TPS una y otra vez para fenómenos como estos. Pero el TPS no permite ingresar y en este momento el gran desafío para las personas que están huyendo, que debieron abandonar sus países por fenómenos climáticos, es que, como decía Betilde, no pueden con eso, a partir de esa situación, solicitar asilo y no hay vías para
las cuales ellas puedan ingresar a Estados Unidos. Ese es el gran desafío del momento. Bueno, y yo creo que ahí es la gran importancia de instituciones y de espacios como la Iglesia del Padre, donde de una u otra manera están amortiguando los vacíos que hay a nivel de leyes y de apoyos federales y nacionales. En el caso de la Iglesia Padre, muy puntualmente, ¿cuáles son algunas de las oportunidades o cuáles son algunos de los procesos que una persona que está viniendo a los Estados Unidos por ser desplazado climático, qué debe hacer para acceder, por ejemplo, a los beneficios o a la ayuda de la Iglesia? Pues normalmente cuando una persona, voy a hablar del latino, el hispano, la población con quien trabajo, normalmente llegan y las iglesias que son buen vecinos, no todas son, vamos a ser honestos, hay iglesias que cierran sus puertas y hay iglesias que abren sus puertas. Y esas iglesias, quienes abren sus puertas, son conocidas en la comunidad. Alguien llega e inmediatamente se ponen por WhatsApp. Y por WhatsApp siempre oyen los nombres de la iglesia donde ir y nos encuentran a nosotros. A mí no me preocupa que la gente no nos van a conseguir, que porque 5 años no han conseguido. Yo no conocía a Yariné y llegaste. Llegan WhatsApp, los medios sociales, llegan por ser recomendados por amigos y por chequear Google. Lo que sí me preocupa a mí es nuestra habilidad de poder ayudar, porque al fin del día una iglesia buena, los fondos que tiene para ayudar a la comunidad son las ofrendas del pueblo. Y de esas ofrendas tienen que pagar el edificio, salarios, y después queremos también brindar alimentos. Y si coge a Florida Central, por ejemplo, por los últimos 5 años, las iglesias de Florida Central recibieron miles de gente después de María. Después recibimos nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, Colombia, después vino la pandemia, y después vino esta etapa de huracanes, que tuvimos 2 huracanes en la área. Y pues para nosotros me preocupa menos la habilidad de la gente conseguirnos, porque como vecino bueno la gente nos va a conseguir. Pero sí me preocupa que la iglesia no tiene suficiente amistad en la comunidad para ayudar como una amistad, como un amigo. Por ejemplo, cuando la gente viene a buscar comida, a mí no me interesa si la persona quiere ser episcopal. A mí me interesa que tiene hambre. A mí no me importa que yo quiero que conozcan a Jesús, pero en ese momento yo quiero que tengan comida, yo quiero que tengan sus necesidades cumplidas. Y para yo poder ser eso, necesitamos amistades en la comunidad. Necesitamos gente de otras iglesias, gente que no son de fe, gente que son de fe, organizaciones comunitarias uniéndose con nosotros para brindar apoyo y acogimiento a los que están llegando a las puertas de la iglesia. Gracias, Padre. Elena, vuelvo a ti, cambiando un poquito la conversación, y nosotros sabemos y hemos estado hablando a lo largo de este espacio el tema de la migración climática a través de un país a otro a nivel nacional, pero también es cierto que esto es como la última opción que tiene el individuo, es de verdad irse de su país completamente para volver a un país, a una cultura, a una realidad completamente nueva. Antes de eso, hay una migración interna que se lleva a cabo y donde salen de su comunidad a las ciudades, de ahí a las ciudades ya empiezan a migrar a otros países. En el caso de los Estados Unidos, ¿tú has escuchado estos movimientos? ¿Has escuchado algunas referencias de cómo las comunidades están migrando debido a los efectos extremos en los Estados Unidos? Sí, sí lo estamos viendo y las personas sí están evaluando dónde pueden vivir y qué seguridad tienen. Hay personas que justamente consideran el impacto del cambio climático o que han sufrido el impacto del cambio climático y perdieron su vivienda. Cuando lo pierden todo, a muchas personas resuelven que es momento de irse, que es momento de buscar un lugar más seguro. Yo creo que el ejemplo más importante de un gran desplazamiento al interior de Estados Unidos lo tenemos con Puerto Rico y con los huracanes, que es muy positivo que las personas han encontrado esa acogida en diversas partes de Estados Unidos, pero no hablamos de la gran pérdida que esto significa para Puerto Rico, para la isla misma, lo que significa que todas estas personas, que todas estas comunidades tuvieron que irse. Y creo que ese es un elemento que es muy importante de entender.
Si hay más recursos y preparación en términos de la adaptación y la mitigación, como estamos hablando, si entendemos cuáles son los riesgos del cambio climático, esto puede ayudar a que las personas no tengan que desplazarse, pero de lo contrario lo que sí vemos es que las personas están preguntándose dónde van a estar seguros, dónde una evacuación no va a ser parte de su vida, de las experiencias con las cuales crezcan sus hijos, tienen preocupación por los adultos mayores. ¿Cómo las personas van a evacuar en ese contexto? Las personas que dependen de aparatos médicos. De esto hemos escuchado el día de hoy y esto obliga a las personas a que si lo sufrieron una vez, muchos dicen esto no me vuelve a pasar y están buscando lugares donde los riesgos sean menores dentro del país. Si puedo reaccionar muy brevemente a lo que está diciendo Elena con tanta claridad. Esta es la realidad también de personas en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Y nosotros desde la OEA hacemos un seguimiento a esa situación. La primera opción de las personas que se ven afectadas por el cambio climático no es migración internacional, es desplazamiento interno a ciudades intermedias, a zonas rurales, pero el problema es que al llegar a estos lugares ponen mucha presión también en esas localidades. En Centroamérica también hay una situación de violencia muy fuerte que les hace salir. Entonces, por eso es que es importante tener conferencias como esta y provocar discusiones como esta, porque desde afuera pareciera que la violencia es la razón por la que las personas se están yendo y migrando a Estados Unidos, pero detrás hay una realidad climática muy fuerte que también impacta en su decisión de salir. Totalmente. Y escuchándolas a las dos también, no solo es el tema el hecho físico de que estas comunidades, estas personas tienen que emigrar, sino también lo que eso implica para las personas como tal y para las comunidades y el hecho de que cómo nosotros apoyamos a esos grupos para que sean resilientes, para que mantengan como esa resiliencia interna, ese orgullo cultural, todos estos elementos que los ayudan o que nos ayudan a nosotros a ser personas efectivas y personas como funcionales en los espacios, ¿no? Me gustaría reaccionar a eso porque he estado oyendo las historias aquí y reflejando en algo que dijo Yarinet. Los que llegaron de Puerto Rico, los que no llegan de otros países, perdieron todo y perdieron lo material, pero no llegaron aquí en cero, porque llegaron aquí con su persona, con la capacidad de participar, con la capacidad de construir algo nuevo, con una resiliencia dentro que te permitió sobrevivir un huracán, con una resiliencia que te dejó sobrevivir un catástrofe que destruyó la isla y levantarte para montarte en un avión y decir, yo soy suficientemente fuerte para llegar a país extranjero, aprender una lengua nueva y contribuir. Yo no conozco a Yarinet, o no me recuerdo de Yarinet porque ella vino a buscar alimentos. Yo me recuerdo de Yarinet porque ella vino para buscar una manera para levantarse y se quedó con nosotros trabajando en el food pantry, trabajando para vacunar gente durante la pandemia, para contribuir y construir una sociedad buena aquí, de la misma manera que ella lo hacía en su propio país, la isla. Y pues cuando vemos la gente que son desplazadas por ecología, crisis, tenemos que verlos por lo que son. Gente con capacidad, resiliencia, que están aquí para añadir algo, no gente que perdieron todo. Bravo. Bien dicho. Completamente, padre, y eso es algo yo creo que eso es un trabajo que se tiene que hacer también dentro de nuestras propias comunidades, de cómo nosotros tenemos esa responsabilidad, que estamos en unos lugares de pronto de poder o unos mejores lugares que muchas de nuestras personas o muchas de nuestra comunidad, de romper un poco esos estereotipos del latino acá en los Estados Unidos, ¿no? Hablando un poco de Yarinet y escuchándolo usted, padre, por ejemplo, de Tilde, cuando hablamos de las comunidades más vulnerables, cuéntanos un poco cuáles son esas comunidades más vulnerables en el caso, por ejemplo, de las mujeres. ¿Cuál es el rol de las mujeres en estos espacios? Me encanta esa pregunta, siempre hay que poner luz en la realidad y el liderazgo de las mujeres, ¿no? Realidades grandes, ¿no? y liderazgo. Y aquí tenemos un ejemplo, por supuesto, un excelente ejemplo. Bueno, yo creo que todos compartimos, y eso está más que empíricamente demostrado, que en todas las crisis tienden a afectar desproporcionadamente a las mujeres y a los niños y niñas.
caso particular del cambio climático, hay datos de la ONU que dice que 80% de las víctimas del cambio climático son mujeres y niños. Y desde el ángulo de cambio climático y desde el ángulo de la migración, en los últimos, o sea, tenemos crisis fuertes de desplazamiento forzado en la región, el desplazamiento de más de 7 millones de venezolanos, el desplazamiento de nicaragüenses desde 2018, que aumenta la represión en ese país, el desplazamiento de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también lo vemos en todo el hemisferio y hay datos que siguen demostrando lo que ahora se está conociendo como la feminización de la migración, que las mujeres están migrando en números similares a la de los hombres, 50 y 50. Entonces, pero la experiencia de migrar, la experiencia de ser víctima de un evento climático extremo es diferente para las mujeres y tenemos que ser muy conscientes de eso para saber qué respuestas de política pública o qué proyectos o qué actividades demostrar. No voy a entrar en detalle en el interés del tiempo, pero entender de que hay una diferencia. Y la contracara de eso es también el liderazgo que pueden tener las mujeres. O sea, las mujeres pueden ser parte de hacer vocería y advocacy para transformar la visión y las conversaciones sobre el cambio climático y pueden también ser un eje transformador de sus familias, de sus comunidades cuando están experimentando la migración como le pasó a Yari. Entonces hay que tener esa conciencia, pero también fortalecer el liderazgo de las mujeres en ese respecto. Así es. Bravo. En el caso de, por ejemplo, el padre que está como al frente trabajando al frente con todas estas comunidades, y como yo decía al principio, muchos no saben, usted es un académico en temas de clima y migración. ¿Cuáles son algunas de las historias o de los casos que más lo han impactado a usted en este trabajo, hablando por ejemplo de la comunidad puertorriqueña, pero también usted cómo ha utilizado toda esta información y este conocimiento para apoyar el psyche y de todas estas personas a medida que le llegan a sus puertas? Lo más que nos ha impactado a nosotros, que siempre viene a frente de todo lo que hacemos, que es mujer. Los que llegan a la iglesia son mayormente mujeres. No tengo los porcentajes, pero en inglés dice anecdotally, te puedo decir que 90% de la gente que viene a la parroquia buscando participación en nuestros programas para levantarse son mujeres. Yo creo que el programa suyo era casi todas mujeres. Mujeres de Puerto Rico, mujeres de Venezuela, mujeres de Colombia. Antes de Huracán María, la población hispana de Florida Central era 60% mujer. Después de María, casi todo el mundo que llegaba a las puertas de la iglesia buscando ayuda eran mujeres. Por eso en la iglesia tenemos baby showers para las que acaban de llegar. Nuestra reverenda, tenemos una pastora que trabaja con nosotros que hace baby showers para mujeres recién llegadas al país. Y nos enfocamos en la necesidad de la mujer, de los niños, de los chiquititos, pero también no es solamente la mujer que tiene hijos, pero la abuela que está criando nietos, o la familia que son 3 generaciones de mujeres viviendo juntas. Pues para nosotros como la iglesia, estos temas de migración, climático, como usted dijo, son temas de la mujer y como nosotros podemos trabajar para levantar el liderazgo de la mujer en nuestra comunidad. Sí, es muy cierto que dicen que, o sea, si tú levantas a una mujer, levantas A una comunidad. a una comunidad, ¿no? Yarinet, vuelvo a ti y contigo quiero cerrar. Con toda la experiencia que tú has vivido a lo largo de esta migración que te tocó vivir, que tú, ahora donde estás ahora y mirando para atrás, ¿qué le recomendarías tú a las personas que están siendo o que están debatiendo la idea de migrar y que les toca moverse a otro país? Siempre es difícil comenzar de cero, pero yo tuve la oportunidad de pertenecer a fue el internship. Un programa Un vocacional. programa, donde me hizo dejar mi trabajo, comenzar un internship de solamente 3 meses y nos ofreció diferentes talleres, incluso un taller que me gustó mucho, fue con Milagros Rubio. Era para empoderar a la mujer
para creer en uno mismo, que creo que nos hacía falta a muchas. Y de ahí surgió tantas ideas en mí que hoy día, pues, gracias a Dios, tengo un trabajo, tengo mi propio negocio, estudio para ser maestra de educación elemental y, pues, honestamente, tenemos que lanzarnos. Bueno, yo creo que efectivamente esto es un ejemplo claro de las conversaciones que tenemos que tener cuando estamos hablando de las realidades y de los impactos que tiene el calentamiento global a través de los sectores de la sociedad, porque ya no es suficiente hablar de los impactos en los sistemas naturales. Ahora tenemos que empezar a hablar de cómo el calentamiento global está impactando nuestra economía, está impactando nuestra salud pública, está impactando nuestras comunidades y el bienestar de nuestras comunidades en los países de origen, perdón. Entonces le quiero dar las gracias a este panel increíble que estuvo con nosotros el día de hoy. Y siento que estos son ejemplos claros que nos muestran cómo, aunque el cambio climático o el calentamiento global impacta o la conversación se enfoca en nichos específicos, también tiene unos impactos directos en la salud y en el bienestar de nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todos ustedes.